Pelota al Día con Hernán Higuera. Las 6:46 y bueno, para actualizar un poco la información, este lunes 23 de junio se producen nuevos ataques. Irán volvió a lanzar misiles contra Israel, mientras que la principal planta nuclear iraní, Fordo, también fue bombardeada. Esto lo más actual, ocurrido hoy lunes en Medio Oriente. Estamos ya con Carlos Estarellas, analista internacional. Este tema que nos tiene en tensión a todo el mundo, ¿podría derivar en una tercera guerra mundial? Es la pregunta que le hago, porque incluso es tendencia en las redes sociales, ¿no? La gente está preocupada. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es la situación y cómo analizar y responder estas preguntas, Carlos? ¿Es el inicio de la tercera guerra mundial y cuáles son las consecuencias? Buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un gusto. Por la entrevista. Creo que no. No va a haber una tercera guerra mundial, porque los intereses, por lo menos desde que yo lo veo, no están en ir, tiene socios, no significa que eso. Tenemos un poco de, perdón, doctor Estarellas, tenemos un poco de interferencia en la comunicación. Vamos a devolverle la llamada a través de la línea telefónica. Mientras tanto, les contamos a nuestros oyentes que la tensión aumenta por el conflicto entre Israel e Irán, luego de que Estados Unidos se sumara el sábado a la ofensiva atacando las instalaciones nucleares iraníes. El día de hoy, como les decía, el día 11 de la escalada de las hostilidades entre ambos países, se reportan nuevos ataques de las dos partes. Irán prometió represalias por los bombardeos estadounidenses que, según el presidente Trump, causaron daños monumentales a las instalaciones nucleares de la República Islámica. En respuesta, Teherán podría atacar las bases estadounidenses en Oriente Medio o cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte de la producción de petróleo, según han estimado los analistas. Las autoridades iraníes informaron de un nuevo ataque contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro del país, y ya fue atacada por Estados Unidos durante el fin de semana. La sede provincial de gestión de crisis de Qom indicó en la red social Telegram que hace unos instantes el enemigo agresor volvió a atacar el recinto nuclear de Fordo. Israel ataca aeropuertos y aeronaves. Por su parte, el ejército de Israel atacó 6 aeropuertos y varias aeronaves en diferentes puntos de Irán. Así están las cosas a esta hora, doctor Estarellas. Retornamos en el contacto telefónico con usted, y usted nos decía que no hay la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial. Continúe con la explicación, por favor, doctor. Sí, por lo menos lo veo así. Además es mi aspiración que no se dé, porque una tercera guerra mundial podría ser el exterminio de la civilización actual. Le decía que si bien Irán tiene socios que no necesariamente la van a acompañar en esta situación, estos socios están complicados. ¿Cuáles son esos socios? Los más destacados. Rusia, que si bien se ha pronunciado a favor de Irán, tiene un problema muy grande, que es que ellos están invadiendo a otro estado, Ucrania. Por lo tanto, le va a ser muy difícil. El otro socio fundamental que ha tenido Irán es China. Pero China, si bien es comunista por dentro, es un estado capitalista por fuera, que tiene enormes intereses económicos y que no le conviene una tercera guerra mundial por los mismos intereses económicos que tiene. El mismo presidente del Ecuador está yendo ahora a China. Entonces, yo no creo que por esos intereses en China y por la situación de Rusia esto escale. Por lo menos esa es la aspiración que tengo. Doctor Estarellas, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de continuar este conflicto? Si tomamos en cuenta que esta mañana acaban de reportar nuevos ataques tanto de Israel como de Irán, que llegan a zonas específicos, a sitios específicos, en el caso de Israel hacia Irán, el tema de las plantas nucleares,
pero existe el riesgo y el miedo de que se cierre el estrecho de Hormuz, que sería, digamos, un sitio estratégico para el comercio mundial, sobre todo de petróleo. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones a nuestro país? Claro, nosotros este rato no estamos produciendo petróleo, ni podemos vender a máxima capacidad, pero ¿habría algún tipo de efecto? Sí, bueno, Estados Unidos ha dicho que tiene abiertos los canales, tanto públicos como privados, para poder, hacer conversaciones. Yo creo que este es el momento de la diplomacia, que las Naciones Unidas y los estados deberían, hacer todo lo posible para que esto no se salga de control, que eso sería lo terrible. Ahora, una de las cosas que puede hacer Irán es, como usted bien señalaba, cerrar el estrecho de Hormuz, que haría un daño terrible porque por ahí pasa el petróleo, gas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones habría que prever, actuar, y como le digo, es el momento del diálogo, y ojalá todos los estados intervengan para que este conflicto no se salga más de las manos de lo que ya está salido. Ahora, no hay mediadores, no hay negociadores, no hay organizaciones internacionales que se atrevan a interceder por la paz mundial, sobre todo en el Medio Oriente, que no es de ahora, que se viene desatando desde hace muchos años atrás y que se agravó el 7 de octubre del 2023 cuando el grupo Hamas atacó un kibutz en Israel, en la Franja de Gaza, se llevó a algunos rehenes. Y desde acá, hace un año y meses, el conflicto ha escalado en agresividad y en estos días, pues, de una peor forma. Entonces, al no ser un conflicto nuevo y no tener intermediarios ni negociadores, las mesas diplomáticas están rotas, ¿se podría pensar que este conflicto corre el alto riesgo de agravarse? Bueno, pero siempre pueden volverse a iniciar. El diálogo que es necesario siempre puede volver a darse. Ahora, es importante señalarle que con Irán el problema de las armas atómicas viene desde hace muchísimo tiempo, desde el 2016, en que el mundo en general le pidió que no lo haga porque se sabe que Irán ayuda a grupos terroristas y que en manos de los ayatolas era un peligro para la paz esas armas químicas, ¿no? Entonces esto viene desde muchísimo tiempo, ha explotado ahora, pero hace mucho tiempo se le ha advertido que no lo haga. Ahora, hay otro telón de fondo que usted en la pregunta lo da a entender, y ese telón de fondo es el problema Israel-Palestina. Eso tarde o temprano tienen que sentarse en la mesa de negociaciones para poder arreglar esa situación, porque ese siempre será el pretexto para que grupos terroristas u otros estados quieran ir a una tercera guerra mundial. Hay varios elementos por analizar todavía. Éramos incrédulos de lo que Israel en su momento decía, en el sentido de que existen ciudades subterráneas, fábricas de estas armas atómicas, de uranio, en donde se han invertido grandes cantidades de recursos, pero que lo hagan de forma subterránea. Y cuando el sábado Estados Unidos ataca con estos misiles que no se habían visto nunca antes, ¿no? Los Massive Ordnance Penetrator, que usaron los aviones B-2 de Estados Unidos con capacidad para 163 toneladas de explosivo que se lanzaron contra Fordown con una precisión milimétrica. No se creía que esto estaba pasando en el mundo, el avance bélico de las naciones. Sí, tiene usted razón, aunque como le decía en la pregunta anterior, desde el 2016 se están haciendo negociaciones con Irán, porque se conocía, porque tenían el uranio y su intención de hacer una bomba nuclear, lo cual en manos de los ayatolás
le vuelvo a repetir, era un peligro enorme. Ahora, Estados Unidos conoce el problema de Irán. Acuérdese que cuando cae el Shah de Irán y sumen los ayatolás, ellos cogieron presos, entraron a la embajada norteamericana y tomaron rehenes. Y hay un dato interesante que le quiero contar. Cuando la CIA le informa al presidente Jimmy Carter que el ayatolá Khomeini va a ser el nuevo presidente, digamos, a dirigir Irán, Jimmy Carter dice, este señor es un hombre religioso, debe de ser un hombre santo. Y después las circunstancias le demostraron que no tenía nada de santo, que se tomó los rehenes y por eso perdió las elecciones y ganó Ronald Reagan. Bien, vamos a estar pendientes de la situación y de la realidad que está viviendo el Medio Oriente. Cuando eran las 6 de la mañana, 20 minutos acá en Ecuador, el ejército israelí atacó 6 aeropuertos y varias aeronaves en diferentes puntos de Irán, según un comunicado castrense difundido hace poco. Los ataques tuvieron como objetivo pistas de aterrizaje, hangares subterráneos y un avión de reabastecimiento. Mientras tanto, Irán a Israel, dice a las 6:18 minutos, 2 nuevos ataques con misiles de Irán a Israel hicieron sonar las alarmas en varias áreas del centro y norte del país la mañana de este lunes. No hubo heridos, informó el servicio de emergencia israelí antes de que las sirenas se volvieran a activar en el norte de Israel. Doctor Estarelas, muchísimas gracias por su análisis, por adaptar más información a este problema, por contarnos también un poco de historia que sí nos preocupa, sobre todo por lo que pueda llegar a pasar. Ojalá y vengan las negociaciones, se sienten a conversar y esto que está pasando pues no afecte a más ciudadanos en el mundo. Gracias, doctor, muy gentil. Muchas gracias, Hernán, por la entrevista. 6:58 minutos, el doctor Carlos Estarelas. Esto es Notimundo al Día.